Bajo fuerte presión política, Alemania busca salir del prolongado estancamiento económico ante el impacto industrial chino, el proteccionismo estadounidense y una crisis estructural que pone a prueba su otrora exitoso modelo social de libre mercado. El gobierno de coalición alemán impulsa un ambicioso paquete de reformas que incluyen, entre otros, alivios fiscales, cambios en los sistemas de salud y pensiones, menos burocracia y una fuerte inversión en defensa y tecnología como motor industrial. Es una prueba de fuego para el canciller cristiano-demócrata Friedrich Merz en medio de un repunte de la reprobación ciudadana y el avance sostenido del partido de ultraderecha AfD. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿modelo alemán, reflote o abismo? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Jennifer Wilton, periodista experta en política alemana, fue redactora jefe del diario alemán Die Welt. Gemma Casadevall, periodista y corresponsal de El Periódico de España aquí en Berlín, experta en política alemana y relaciones internacionales. Y Diana Luna, analista internacional y consultora para la Fundación Alemana Friedrich Naumann para la Libertad. Y como siempre es un gran gusto tenerlos a ustedes y servirles de anfitrión en este debate sobre el futuro inmediato de Alemania y de su modelo. Opine con nosotros a través de nuestra publicación en YouTube. Y comienzo inmediato y quiero comenzar con Diana Luna. En primer lugar, Diana, ¿cómo valoras tú en general esta medida que tiene principalmente dos objetivos según el canciller alemán: reactivar la economía alemana y también preservar ese estado de bienestar? Creo que le queda muy grande la palabra reforma. Más que reformas, lo que estamos viendo es una cortina de humo. Y si bien es bueno, hay cosas que están bien, como es tratar de eliminar cierto tipo de burocracia. Realmente lo que estamos viendo es un gran endeudamiento, más de 204.000 millones. Y al final solo es reducir un cierto tipo de impuestos, pero aumentar todo lo que tiene que ver con las provisiones del Seguro Social. Entonces, al final, para una familia promedio, no vamos a ver que, va a haber no vamos a ver que la gente se sienta más aliviada fiscalmente, y el punto que dice es crecimiento económico. No creo que esto lo vaya a lograr. Entonces es más bien una reorganización un poco, pero no una reforma profunda. Apunta Diana Luna. ¿Cuál es tu opinión, Jennifer Wilton? Pues yo diría que las reformas no son ambiciosas, pero son reformas. Y es el tercer intento de llegar a algún acuerdo. Todos sabemos que la coalición que gobierna en Alemania no es una boda de amor, sino es lo que hay. Y yo creo que es muy positivo que por fin han llegado por lo menos a algunos acuerdos. Y hay unos que son un poco prometedores, diría yo. Yo creo que también hay que ver el país en total. No es solo el gobierno el problema. Lo que paraliza a Alemania es más que el gobierno, son todos los actores que tienen su parte en esto. Jennifer Wilton apoya que sí son unas reformas y también apunta a un trabajo mancomunado de grupos políticos que se han logrado después de todo poner de acuerdo. Gemma Casadevall, ¿cómo lo ves tú? Bueno, está un poco a medio camino. O sea, tiene razón Diana cuando dice que no es una gran reforma, sino una reformita. Llevaba mucho tiempo buscando, y tiene razón también Jennifer cuando dice que estaban muy presionados, necesitaban presentar algo, porque llevaban ya muchos meses de capa caída en los sondeos, en buena parte porque dan la imagen de disenso constante. Estaban presionados, necesitaban presentar algo y presentaron esto. No es la revolución, no es la reforma que presentó pues en sus tiempos Gerhard Schröder, que efectivamente eso fue una reforma, pero es eso, no tienen tiempo, tienen que actuar, y además están muy presionados, no solo por esas presiones internas que tienen, sino también por la imagen que están dando. Estamos en unos momentos en que los gobiernos y los poderes políticos tienen encima la presión mediática inmediata. O sea, cuando uno piensa en tiempos de Adenauer, el primer canciller fundacional de este país, a lo mejor daba 3 discursos al año, no lo sé, pero aquí estamos en que cada día están saliendo en los medios con distintas cosas. Entonces todo se multiplica mucho y tenemos, como decías en tu presentación, a la ultraderecha acechando. Entonces no hay tiempo. Entonces, Gemma apunta, es la reforma, sí, pero no es la reforma que necesitaba Alemania, con esa inmediatez que incluso el propio canciller federal alemán, Friedrich Merz, establecía en el principio. Decía, es el último tiempo que tenemos para preservar nuestra democracia ante el avance de la popularidad de AfD.
logra o podría lograr esta reforma ese gran objetivo? Jennifer. Y yo creo que ni esta ni otras reformas, porque el problema es más profundo que esto. No vas a convencer a la gente que ahora vota AfD que con algunas reformas, aunque fuesen mucho más grandes que estas, el problema es, el AfD es un síntoma de la crisis de Alemania. Y yo creo que lo que necesita Alemania es un cambio profundo, pero también un cambio de mentalidad, y eso no solo depende de un gobierno. Ahora bien, lo de AfD, para ser sincera, yo no creo que hay quien les pare. Yo creo que van a ganar las próximas elecciones, sean cuando sean. Eso no significa que van a gobernar, pero probablemente van a ganar. Y es muy difícil pararles con las medidas con las que ha intentado pararlas. Sí que alemanes se sienten un poco ofendidos, por ejemplo, porque muchas cosas ya no funcionan como funcionaban antes. Entonces, reparar los problemas sí que ayuda, pero no es la única razón por qué votan a AfD. Toda esta de las elecciones de septiembre, y solamente para el contexto de nuestra audiencia hay que decir que hay unas elecciones regionales. Usted sabe que el Estado alemán es federado, hay 16 estados y, bueno, 2 de ellos van a elecciones regionales, además de Berlín, y se espera un repunte, acaso no un triunfo estrepitoso de parte del partido ultraderecha AfD. Diana Luna, ¿cuánta presión mete el factor AfD a este contexto de las reformas? Lo mete mucho. Si no hubiera habido, tenemos las elecciones en septiembre, probablemente estas reformas, que por cierto hay que decirlo, se prometieron desde octubre, se dijeron las reformas de otoño, luego vino otoño, no pasó nada, luego las reformas de en principio de año, y ahora por fin llegan estas reformitas de verano. Entonces, yo creo que sí mete una presión, si no lo habíamos tenido hasta después tal vez de octubre. Y aún así yo creo que la extrema derecha, la Alternativa para Alemania, ha logrado capitalizar el descontento de la población, porque hasta ahorita, desgraciadamente, es un partido que me temo decirlo, que el que mejor descripción da de los problemas de Alemania. Entonces, ese es su negocio, decir todo el diagnóstico de Alemania, lo que no funciona, pero no da las soluciones. Entonces, yo creo que no estas reformas, pero si en general los partidos dan unas soluciones creíbles, claro, que significan un costo político, porque toda la reforma es todo lo que tenemos que tener tal vez menos, tenemos que llegar a unos tiempos en los que hay que modificar cuestiones del sistema tributario, significa que el sistema del Estado benefactor grandioso que tiene Alemania ya no va a existir, y eso es duro. Pero estas son las soluciones que Alemania necesita, no las que la Alternativa para Alemania está prometiendo, porque es muy fácil decir los problemas de una forma populista y presentar soluciones como que todas las familias con su primer bebé van a recibir 2.000 euros. Me encantaría hacerlo, me hubiera encantado tener esos 2.000 euros, pero eso no es sustentablemente fiscal. Claro, pero las elecciones también se ganan con comunicación política y ahí hay un grave problema de comunicación a nivel político. Simplemente quiero dar la palabra a ti, Gemma, antes de pasar a nuestro informe. ¿Te parece a ti que AfD, con todo esto que está pasando, finalmente consiguió? Los reyes de los medios, y no solo en Alemania, sino en toda Europa y seguramente en América Latina, siempre son los populismos de derecha, ¿no? Eso es lo que dice, o sea, su capacidad por captar el descontento es inmensa. Ofrecer soluciones no las ofrecen. Es como ahora mismo en Francia tenemos a Le Pen diciendo ante la ola de calor que está sufriendo Europa que todo el mundo debería tener aire acondicionado en su casa. Si todo el mundo tiene aire acondicionado en su casa, entonces aumentamos el consumo y lo que hacemos es que estalle todo, ¿no? O sea, es eso, es su capacidad por captar el descontento, por incidir ahí donde duele, no ofrecer soluciones porque de todas maneras están apartados, y al menos en Alemania, aislados del poder, y así van a seguir estando, porque como decía Jennifer, una cosa es que cuando hablamos de ganar las elecciones, significa quedar primeros, pero no significa alcanzar el poder, que esa es la... Pero hay muchos analistas que dicen que ese Brandmauer, que esa convención, para ustedes que están viendo nuestro programa, esa convención que evita cualquier pacto político con AfD no se va a consumar, dices tú. No lo sé si va a caer el cortafuegos. Es difícil pensarlo ahora porque ya no se trata solo de negarse a cooperar con ellos, se trata de que si van a ser la primera fuerza, además tú vas a ser el socio menor. Y eso es veneno para el resto de los partidos. Muy breve respuesta. Gemma, tú hablabas de que la capacidad de AfD para interpretar, digamos, los problemas de la gente, igual lo decía Diana.
pero ¿no es acaso también la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de realmente hacer política con la gente y entender las preocupaciones de la gente? Digamos, la diferencia es que los partidos establecidos, independientemente de cuál sea tu opinión sobre cada uno de ellos, no tratan de ofrecer soluciones insensatas. En cambio, las ultraderechas no tienen ningún miedo a proponer cosas que saben que no son factibles y que no se van a poder llevar. Pero sí hay un problema de comunicación política. Los que más votaron a la extrema derecha fueron los jóvenes. Entonces, es a los que estamos perdiendo. Claro que son muy atractivos en las redes sociales, en TikTok, están presentes en cada feria del pueblo más remoto y están diciendo, nos importa tú. Y por otro lado, tenemos un canciller que habla con cierta arrogancia, que dice, los alemanes no trabajan porque se enferman siempre, porque son flojos. A ver, ¿a quién le está hablando a él? Y también tenemos un canciller, que ese es para mí el mayor problema, y no solo un canciller, sino un sistema de partidos políticos que le vota, Jenny, a las personas de más de 60 años, porque 1 de cada 3 votantes en Alemania tiene más de 60 años. Sí. Entonces, ¿quién le está hablando a los jóvenes? Pero también está bien, es correcto el apunte, pero también hay que señalar que hay una estadística de fraude social en Alemania. Alemania, de hecho, tiene el mayor ausentismo laboral y ese es el dato que cita el canciller para eso. Jennifer, muy breve, porque nos estamos yendo, pero ¿quieres decir algo? No, pues yo creo que lo que pasa es que es un problema de comunicación, eso sí, pero política también es comunicación. O sea, siempre es un problema de comunicación. Entonces, yo creo que uno de los problemas más fundamentales de Alemania es que el país que mucha gente conoció como su país se les escapa y eso es lo que no quieren. Y el AfD les promete que van a conservar, que van a regresar a cuando fue una gran nación. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque la sociedad ha cambiado. Alemania ya no es como era antes. Yo creo que los jóvenes sí que vemos que los jóvenes están vacilando. En una elección votan a ellos, en otra otros. Están vacilando mucho más que las generaciones anteriores, mucho más. Y por el momento, eso está obvio, les ha ganado la AfD a muchos. Sí. Bueno, reconectar y generar la confianza son los conceptos que hay que volver para eso, para que los votos se ganen legítimamente en las urnas y para eso hay que llegar a la gente. Un problema de comunicación política entre todo lo que estamos observando. Estamos hablando del futuro inmediato de Alemania y ustedes saben que la selección alemana de fútbol fue eliminada de la Copa del Mundo por Paraguay. Bueno, fue una derrota realmente muy dolorosa que muchos analistas aquí en Berlín compararon con la crisis económica del país. Dijeron que Alemania no tiene un problema crítico, sino que uno estructural. Friedrich Merz gobierna un país cuya economía lleva años estancada. La población está cada vez más descontenta con la situación económica, con el gobierno y con el canciller. Los cristianodemócratas caen en las encuestas. Hoy se sitúan en el 22%. Encabeza va Alternativa para Alemania con un 27%. El gobierno acelera el paso con un programa de reformas que busca sacar al país de la crisis. Estamos trabajando para aumentar la competitividad, mejorar la flexibilidad de nuestras empresas, reducir la burocracia, preservar nuestro estado de bienestar y aliviar tanto a trabajadores como a empresas reduciendo los impuestos. El canciller promete que el hogar promedio ahorrará alrededor de 600 euros al año. En cambio, se aumentarán los impuestos a los ciudadanos más adinerados. ¿Es este programa para el impulso y el empleo, como lo llama el gobierno, la gran apuesta que Alemania lleva tanto tiempo esperando? Gran tema, y ustedes escucharon cuando estaba presentando su informe las risas de Gemma Casadeval, de Diana Luna y también Jennifer Wilton. Y bueno, Gemma, ¿te parece lugar la analogía o no? A ver, yo de entrada no soy partidaria de las analogías futbolísticas aplicadas a política, pero puesto que lo mencionamos, hay que decir que una de las razones de la eliminación de Alemania fue un gol anulado bastante injustamente en el partido contra Paraguay. Yo también lo decía. De verdad que y digo eso y ya cerramos capítulo fútbol. Son muchas las decisiones arbitrales polémicas en estos mundiales, por no hablar de la interferencia de Donald Trump en las decisiones. Sí, pero bueno, Infantino. Y ahí cerramos porque... Igual a mí me gustó mucho celebrar y ver bien ese triunfo de Paraguay, pero vamos a la analogía. Exacto. O sea, Alemania tiene un problema, no tiene un problema cíclico, sino que tiene un problema estructural. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Sí, sí, claro, y además no es un problema, o sea, las medidas esas que han dado, las reformitas han ido urgentemente porque tenían que presentar algo, pero los problemas que tiene Alemania vienen de muy lejos, o sea, es que, a ver, cuando hablamos de problema de burocratización de este país, de que hay demasiada burocracia, yo creo que esto, cuando yo llegué aquí hace 30 y pico de años, ya hablábamos de esto. Había 3 problemas de esos que van sucediendo siempre, que son demasiada burocracia, el tempo límite, lo del límite la no existencia del límite de velocidad en las autopistas, y esas cosas que siempre van apareciendo y que no se resuelven, pues no sabemos si es porque los mecanismos de decisión son extremadamente lentos en este país, porque pasan por muchos estamentos de control, o porque realmente Alemania no ha sabido adaptarse a los tiempos actuales. Las reformas que está impulsando este gobierno de coalición, y digo impulsando porque estas reformas tienen que ser aprobadas todavía en el Parlamento, ¿se da por descontado la aprobación o cómo lo ven ustedes? Muy breve. Algunas no. No creo que la de la enfermedad, de la baja incapacidad, enfermedad. no va a salir. Era también una situación típica, es que había muchas reformas que discutir y la gente solo hablaba de las reformas de la baja de enfermedad. Para nuestro público se está discutiendo básicamente que se presente un certificado médico desde el primer día que uno está enfermo. Eso en realidad en América Latina es así, eso es algo que nuestro público dice, pero bueno, ¿cuál es el problema? País el sistema sanitario lo hace imposible, porque aquí no hay una consulta donde tú vayas que sea centralizado como pero era por así ejemplo, antes de la pandemia, eso cambió nomás con el tema de llamar a tu médico a través de Pero teléfono. al final este ejemplo tan burdo te muestra que solo se está maquillando, porque cuando hablamos del modelo alemán, de que si Alemania necesita un cambio estructural, sí lo necesita, porque el modelo alemán se construyó basándose en que Alemania exporta muchísimo, sobre todo en este caso la industria automovilística es muy fuerte, se exportaban muchísimos carros sobrevalorados a China, se vendían muy bien, este gran ejemplo, se compraba un gas muy barato de Rusia y la seguridad la pagaba Estados Unidos. Todo esto más un estado de benefactor increíble, de verdad que vivir acá es una calidad de vida impresionante y también con una demografía que en su tiempo era pujante, ya no lo es. Entonces, todo esto lo que es el modelo alemán, más unas tecnologías, sobre todo basadas en una industria que no son la inteligencia artificial, no es la digitalización, todo esto ya no existe. O sea, muchos de los factores no existen porque la competencia con China es más ruda y entonces ahora hay que hacer esas reformas estructurales. Demográficamente, el sistema de pensiones se tiene que cambiar y entonces la cuestión es qué gobierno, el gobierno anterior falló al tratar de hacer reformas y como el tema estilo. del sistema de pensiones es un debate bastante interesante para países también como Chile, que precisamente establecieron una reforma basada en el modelo alemán. Bueno, piénsaselo bien porque tiene realmente el mismo problema. Muchas personas mayores que abandonan el sistema de pensiones y muy poquitos recién nacidos. Es una situación que está pasando en esta parte del este del mundo y hay que replantearse muchas cosas, eso ahí de acuerdo. Cuando hablamos de estas reformas estamos hablando de mucho dinero y el gobierno alemán ha tenido que reendeudarse con hasta 200.000 millones de euros. Y esta es la pregunta, ¿está Alemania con esto viviendo sobre sus posibilidades, Jennifer Wilton? Yo creo que la deuda por sí no es el problema, pero también no cambia nada. Sí que serviría de mucho si se invirtiera en cosas que tienen sentido. Pero lo que pasa es que otra vez la deuda la usan para mantener el modelo que tenemos ahora, o sea, para mantener un país que se basa en industria del pasado, para mantener lo que hay. Y eso es el problema. Si se usaría este dinero para invertirlo en nuevas compañías, en nuevas técnicas, en una, digamos, una revolución del sistema, bien. O sea, se está parchando el mismo sistema y no se está apuntando... Alemania sí que puede con esta deuda, aunque parezca claro, muy grande. El problema de esta deuda y lo que demuestra que tiene la razón de lo que estás diciendo es que no solo estamos hablando de este año, es que al presentar estos presupuestos estábamos hablando de un periodo de 4 años y se calcula ya ahora que esta deuda va a crecer a los 800.000 millones en 4 años, con lo cual significa que efectivamente no se está resolviendo nada, sino que se está acumulando un problema. Se está subvencionando el pasado en vez de financiar el futuro. Pregunta, con este nivel de endeudamiento que tiene Alemania, ¿tiene capacidad para endeudarse? Lo hacen todos los países, hay que decir también. Pero realmente, con este dilema que tiene Alemania de un alto gasto público, de un Estado que tiene una parte importante de burocracia, pese a la reforma que se va a implementar, si se implementa, porque todavía hay que verlo, ¿Alemania va a poder seguir manteniendo su Estado
de bienestar social? ¿Aquí No. está en juego eso? No, Así a ver, no. yo creo que es alguna de las realidades duras que nadie la ha querido tocar. Angela Merkel no la tocó, que no estaríamos en el problema que estamos si ella lo hubiera tocado. Es una que para mí es algo que me preocupa, porque yo ya soy alemana, la estaré pagando, mis hijos la estarán pagando, y la realidad es que este sistema de benefactor ya muy pocos países ya lo tienen y se va a tener que cambiar, se va a tener que modificar esta economía social de mercado. Para que sea social, tiene que tener más de mercado. Tú apuntaste a Merkel. ¿Cuánto estrés, cuánta presión también mete a este modelo realmente a prueba? Lo voy a poner de una manera constructiva. Hay un modelo a prueba. La migración, que comenzó sobre todo en 2015. Es un tema complicado, pero es un tema también que... La migración pues, se puede ver como un problema o como una solución, porque si estamos hablando de que hay problemas de natalidad en este país con unos bajos índices, pues ¿por qué no integramos a la gente que está aquí? Pero la migración también tiene que trabajar, porque aquí hay un tema... La migración trabaja, si puede, trabaja. ¿Qué dicen las cifras? Si puede, trabaja. Si se le brinda acceso al mercado laboral, no, o sea, hay una parte que efectivamente, hay una parte de abuso que nadie va a negar, pero es una parte mínima. Creo que las cifras no son tan alentadoras como se creían. O sea, en el 2019 llegaron más de 1 millón de sirios, han ido aumentando, no solo de Siria, de diferentes partes. Creo que se pensó que se iban a integrar más rápido. En parte de que no se integraron tan rápido fue también problemas de burocracia, pero sí hay una carga fiscal fuerte, sobre todo lo que tiene que ver el seguro social. O sea, nosotros, cada alemán, una parte que paga para que un refugiado, un migrante pueda tener acceso a la salud viene de nosotros, de lo que yo pago directamente en el Seguro Social. Eso significa que Alemania está cambiando su política migratoria. Sí se necesita gente calificada, pero esa gente que se necesita va a ser muy seleccionada, ya no va a ser esta política de ventanas abiertas, y ese es el gran programa y el gran punto de la extrema derecha, de decir todos los migrantes son malos, los migrantes no aportan nada, y para mucha gente eso es lo que quieren escuchar. Cuando hablamos de migrantes no nos damos cuenta de que eso ya no forma parte de nuestra sociedad. 1 de cada 4 alemanes es de raíces extranjeras. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de migrantes? Pero estamos hablando a la hora de simplemente de aportar el Estado social. Es que ahí hay una gran confusión. O sea, mezclamos cosas que no son así. O sea, nuestra sociedad, las sociedades actuales de países europeos están mezcladas y ya está, y eso ya no lo vas a diferenciar. Sí, entonces, se trata de dar, si hay necesidades de demanda de empleo, ¿por qué no pueden estar trabajando en lugar de complicarles tanto? Bueno, ahorita la gran discusión... Escuchamos a Jennifer. Creo que en el debate alemán se confunde todas esas diferentes partes, esa es una constante, y yo creo que el problema de la inmigración es más también un problema de comunicación, un problema, como hablamos de eso, un problema mental para la mentalidad, o sea, lo de que es para el sistema social un problema grande, no. O sea, hay otros problemas que son mucho más grandes que esto. Y al mismo tiempo hay que pensar de verdad en el futuro, porque sin inmigración el sistema social tiene un problema aún más mayor, porque no es exactamente, porque es que se funden jóvenes que trabajan. Así que, pero para el discurso público, para el debate político, la inmigración es un tema muy, muy grande y es uno que aprovecha siempre el AfD. Hay un consenso en que la migración y también la integración, y bueno, excepto tú, todas somos migrantes, es una cosa que nos... ¿Tú también? También, o sea, que ya. Entonces podemos hablar con un poquito de autoridad sobre este tema. A ver, preséntame una familia alemana que no tenga raíces extranjeras en su círculo incluso más directo. Pero en el tema que nos convoca hoy día es para ver nomás cuáles son realmente las opciones de un Estado endeudado, o sea, la ventana y la brecha de integración, cuál larga debería ser. Eso también está en el debate político, que un migrante antes de entrar a trabajar, por las razones que sean, debería entrar a aportar al Estado alemán, en este caso a las cuentas fiscales, dentro de una ventana más que no sea rígida, una ventana que sea flexible. Entonces, pero es uno de los problemas que han pasado, por ejemplo, en los años 90. No se ha empezado con programas de integración masiva como debería haber hecho. Y eso es uno de los problemas. En Alemania siempre se ponía como si los tiempos no cambian. O sea, estuvimos bien en los años 90, aunque con la caída del muro también había bastantes problemas de manejar. Vale, pues Alemania era un país muy rico, podía con esto. Empiezan los años, el nuevo siglo,
se sigue haciendo sin nada, sin reparar, sin reformar, siempre así viviendo como si los estamos todavía en los años 90 o 80. Y eso es un problema que tiene Alemania ahora, que hay demasiadas cosas para reparar. En el plano político, eso es un acuerdo que va a lograr un poco más de atomización política, y lo pregunto no solamente a nivel de los partidos socialdemócratas, CDU, sino también del FDP, también de Die Linke. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿está entendiendo la comunidad política en este caso que tienen que de alguna manera remar para el mismo lado por esa ventana de tiempo para proteger a la democracia alemana, como lo ha presentado el canciller Merz? Bueno, yo creo que lo que deberían empezar a hacer los partidos es cada uno ser efectivamente lo que teóricamente es decir, los conservadores ser conservadores, los socialdemócratas ser socialdemócratas, la izquierda ser izquierda y la ultraderecha no disfrazarse. O sea, estás escuchando ahora consignas en la socialdemocracia que parece que estás escuchando a la ultraderecha, ¿no? O sea, se acercan demasiado, entonces no son suficientemente sinceros con su propio electorado, pues porque están en situación de campaña electoral constante. Se acaban unas elecciones y ya están pensando en las siguientes, sean en el este, sean las generales, sean las europeas. ¿Eso explica quizás la migración de votantes, por ejemplo, partido como SPD o de Verde, inclusive AfD? Sí, claro. La AfD, por ejemplo, se ha alimentado de votantes decepcionados de prácticamente todo el espectro, incluso de sus enemigos que deberían ser la izquierda, ¿no? Pero por eso, porque hay un confusionismo. O sea, los partidos, como están en esa situación constante de campaña electoral, voy a perder, voy a subir, voy a bajar, no sé qué, a ver si consigo que no caer tanto como dicen los sondeos que voy a caer, tienden a tratar de engañar a sus votantes. No, los socialdemócratas tienen que tener políticas socialdemócratas y los conservadores. Yo creo que con eso no basta, ¿eh? Con eso no basta. Ese es el problema de los partidos, que ya no hay un conservatismo como lo había antes. No, por eso. No, el Partido Socialdemócrata. Pero eso no es un problema exclusivo de Alemania, es un problema en toda Europa. Escuchemos, Diana. Pero yo creo que el gran problema, también hay que decirlo de los partidos políticos, es que están haciendo campaña diciendo: no nos voten a nosotros porque nosotros no somos la extrema derecha. Y eso no basta. Con eso se está creciendo la extrema derecha. También los medios lo hacen, este cerco sanitario de que no vamos a tener ninguna coalición con la extrema derecha. Hay que ser realistas. A nivel local esto ya sucede. A nivel estatal yo creo que ya va a suceder con estas elecciones de septiembre. No estoy a favor para nada con la problemática, pero los números no dan. Pero ellos son parte de este sistema. Y si por algún motivo de democracia llegan a estar ahí, tal vez sería un momento en el que vamos a ver de que lo que están promoviendo, lo que están proponiendo no es realizable. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en estampar a los votantes de la extrema derecha como que todos ellos son unos nazis. A ver, sí hay sectores de ellos que están siendo vigilados por la policía y demás, por la forma en la que están tratando, sobre todo sus juventudes. Es muy peligroso. Pero hay un sector que solo lo vota por ese estado, esa visión paternalista, sobre todo mucho del este, de que queremos que alguien venga y nos solucione todo. Lamento decirlo, pero en general los hombres son los que más votan a la extrema derecha. Entonces hay este sentido de perdimos lo que era y alguien nos los va a recuperar. Y sigue siendo una expresión democrática en un país donde sí tienen que haber, todos los partidos políticos tienen que hacer consensos para poder gobernar. Es naturalmente un dilema hoy en Alemania, un dilema interesante desde el punto de vista del análisis político, desde luego. ¿Se producirá la recuperación económica? Bueno, tenemos años de estancamiento de la industria alemana, han agotado a muchos y también los ha dejado con una sensación de desesperanza, de tristeza, pero a pesar de todas las crisis también hay señales esperanzadoras. La industria automotriz, que fue el gran motor de la industria alemana, atraviesa una profunda crisis. El consorcio Volkswagen ha caído al segundo lugar a nivel global. Para 2030 podrían desaparecer decenas de miles de empleos. El gobierno busca impulsar la economía con enormes inversiones y beneficios fiscales para empresas como el fabricante de chips Infineon. Con ello prevé contraer solo el próximo año 200.000 millones de euros en nueva deuda, con un nuevo enfoque: el armamento. Quiero decirlo muy claramente, sin endeudarnos no podemos defendernos de Putin. En vez de equilibrar el presupuesto, apuestan por destinar más dinero a defensa, pasando de 110.000 millones de euros a más de 184.000 millones en 2030, en gran parte financiado con deuda. El gobierno espera generar así un impulso económico, como con la venta de submarinos de la empresa TKMS a Canadá, socio de la OTAN, un negocio milmillonario. La pregunta es, ¿se puede impulsar el crecimiento con alta tecnología y más armamento?
Se nos va el tiempo y tenemos mucho que hablar, por eso inmediatamente a Jennifer Wilton. Lo dicho, Jennifer, ¿puede la defensa y la falta, perdón, no la falta, sino la alta tecnología que se propone llenar ese vacío dejado, por ejemplo, por la crisis de la industria automovilística alemana? Pensemos realmente ahora en el caso de Volkswagen, por ejemplo. Bueno, sí, pues como todos sabemos, el automóvil era el corazón industrial de Alemania y yo creo que ojalá no esté terminado por siempre, pero sí están bastante atrasados y hay que decir que es un buen ejemplo. También la industria automóvil en Alemania estaba durmiendo durante algún tiempo mientras otros se renovaron y inventaron cosas. Pero yo creo que la defensa sí que hay compañías que prometen algo y también, aunque no se lo vea por el momento tanto o no se hable tanto, hay también compañías de tecnología nueva, hay startups incluso. Justo hoy nos ha llegado la noticia que hay más startups se han fundado en este año más que nunca en Alemania, que es para Alemania una revolución, porque eso es lo que falta aquí. Cito dos ejemplos, la compra de submarinos con Canadá y también la inauguración de la nueva fábrica de chips de Infineon en Dresde. Sí. ¿Inyecta esperanza eso entonces, tu opinión? Sí. Pues no era casualidad que el propio Merz, el canciller, antes de salir hacia Ankara, lo hizo primera noticia. Es que sí, es una de las mejores noticias que tenemos. ¿Cómo lo ve Diana Luna? Y aunque yo soy crítica del gobierno, creo que también esto fue un gran acierto. Y esto es parte, yo creo que de la nueva política que vamos a ver en Alemania. Combinar la política exterior con la política industrial. O sea, esto es claramente, no es de que los canadienses y los noruegos son gran amigos de Alemania, pero no es por una cuestión de amistad. Son 12 submarinos y que es realmente un empuje a la industria alemana. Y yo creo que esto es algo que se ha estado pidiendo mucho, porque Alemania exporta tanto que necesita de estas alianzas. Y creo que estas noticias son alentadoras, pero sí hay un problema de psicología, porque cada día nos llegan noticias de que las farmacéuticas están perdiendo puestos de trabajo. Hoy una decisión de Volkswagen de si van a abrir o cerrar algunas de las de las fábricas, que además tienen una gran repercusión en América Latina. 100.000 puestos de trabajo están en juego. Es una decisión que no la conocemos aún hasta el cierre de este programa, porque lo estamos grabando a las 3 de la tarde, hora de Berlín. Pero por eso creo que es muy importante apostarle a la innovación, a los negocios del futuro. Una parte de ellos es la inteligencia artificial, y ahí creo que hay que pensar no solo en el sistema europeo, sino para eso se necesita un negocio transatlántico. O sea, no solo se necesita trabajar más con Estados Unidos, porque todo lo que es inteligencia artificial se está manejando, o las aplicaciones en Estados Unidos o los bots en China. Entonces, creo que ahí es dejar un poco esta caja de que entre solo nosotros como Unión Europea vamos a lograr todo. No, vamos a necesitar, esté quien esté en el gobierno, a un aliado como Estados Unidos. Bueno, de cualquier manera, Europa necesita a Alemania fuerte, Alemania apuesta por un cambio de modelo industrial muy centrado en la parte tecnológica y de defensa, lo que representa naturalmente también un dilema para los sectores principalmente de izquierda. Gemma Casadeval, ¿cómo ves tú? Porque soy del sector de izquierda. No, porque eres nuestra analista política y porque queremos escuchar también las críticas. No, está bien. No, me refiero respecto a lo que decíamos de los submarinos, antes de entrar en otras cosas. El acuerdo entre Alemania, Canadá y Noruega tiene también en parte una componente de respuesta a Estados Unidos. Es decir, estos tres países, estos que en realidad van a ser 24 submarinos, porque son 12 que ya existen y los 12 que van a adquirir Canadá, esos submarinos van a estar en el Ártico, básicamente, que es la zona donde tenemos esa especie de pugna con Estados Unidos, Groenlandia y todo esto. Y también es una manera de responder a Estados Unidos, que evidentemente lo necesitamos, y sobre todo en materia de defensa, porque Estados Unidos, de alguna manera, cuando impone a sus aliados de la OTAN lo del 5% del aumento del gasto militar, está diciendo además: aumentad vuestro gasto militar a base de comprarme a mí las armas. En el momento en que Europa sea capaz de producir un determinado número de componentes de defensa y todo esto,
la cuestión va a cambiar, la proporción va a cambiar. Y quiero hacer un acento allí porque respecto a la efectivamente lo izquierda, dijo Donald Trump en la cumbre de la OTAN, donde instó a los europeos, Gemma, a comprar armas estadounidenses, lo dijo claramente el presidente. Es que eso está acordado y pactado. O sea, cuando aceptamos lo del 5%, aceptamos también que parte de ese armamento se va a comprar a Estados Unidos, pues entre otras cosas, primero porque Estados Unidos es el socio dominante en la OTAN, porque eso es así. Y porque el que pagó la seguridad de Europa en los últimos 30 años. Pero es que además es que no hay, o sea, aunque quisieras no comprar esas armas de Estados Unidos, no podrías comprarlas en otro lado. Exacto. Porque no existe. Pero es la seguridad europea y Europa hay un consenso político también, si lo tratamos de dejar un poco de no ver del lado paternalista, sino también de que Europa quiere tomar sus propias decisiones en el futuro. Lleva diciendo eso de que quiere tomar sus propias rentas también creo que hace 35 años o más. O sea, yo también, pero lo está haciendo ahora. Por lo menos ahora se lo está tomando en serio, pues porque la guerra en Ucrania sí que están tomándolo bastante en serio. Porque tienen la y guerra. yo veo sí que vemos cambios. Sí, antes, y tenemos. ¿Qué cambios estamos viendo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en Alemania es un cambio total. No es el cambio que ya ha anunciado el canciller de antes, cuando anunció que va a haber un cambio grande y no pasó nada por 2 años, pero ahora sí que se ve que la gente en realidad está intentando reformar el sistema militar, que están negociando MEAT con Francia y con otros países europeos. Yo sí que veo que por lo menos ha llegado a su conciencia, ha llegado a su mente que hay que cambiar cosas. En términos, digamos, de análisis económico, dicen lo ven como positivo, hay algo que hacer y ahí hay un nicho, digamos, la industrialización, y lo dije igual mal, industrialización. Este es un momento especial en la televisión. De Alemania encontró su nicho, pero sin embargo esa situación representa un dilema también para cuando se habla de que el Estado social está realmente en problemas. Debe irse tanto dinero de la deuda de la que hablábamos más temprano al sector de defensa cuando el sector social todavía no está asegurado. Creo que la respuesta a esa pregunta se responde primero pensando cuánto Alemania puede endeudarse. Uh-huh. Y al mismo tiempo, parte del problema que estamos viendo con el gobierno es que ellos pusieron un límite y en lugar de empezar a decir, pues empecemos tal vez a reducir al Estado, como lo está haciendo Argentina bajo Milei, que ahorita tiene solo un gasto público del 32%, cuando Alemania lo tiene del 50%, del 2019 era de 45%. Eso es lo primero que debió de haber hecho Alemania. Uh-huh. Quitemos todo el gasto público, todos los puestos de trabajo, a los trabajadores públicos que también tienen que pagar impuestos, también tienen que pagar en un seguro social que es para todos. Uh-huh. Y entonces empecemos a ver ¿cuál es el siguiente paso? Subir el sistema de pensiones, la edad, lo siento. Probablemente 67 años a mí me tocará trabajar, o 70. La edad de 63 no existe, 65 tampoco. Demográficamente ya estamos hablando más de 67. Y luego decimos, sí necesitamos protegernos. Y obviamente yo estoy a favor de impulsar el sistema, la defensa de Europa, pero si se hubieran hecho estos pasos así y no solo endeudémonos y veremos cómo gastaremos este dinero, ese es el problema. Nos queda 4 minutos y medio al final del programa y tengo que preguntarles esto entonces, con todo esto que conocemos de la reforma y lo que nos conocemos también, ¿podrá este paquete frenar la progresiva, atención, desindustrialización de Alemania, Gemma? De momento no. De momento no, porque son muchos los lastres que arrastra Alemania. En lo que es la industria automovilística, que era el motor tradicional, no avanza, no consigue, o sea, ahora mismo nos ha superado a Alemania claramente China y otros actores, uh-huh. y está lejos, y sobre todo porque tampoco no invierte suficientemente en lo que son las tecnologías o las industrias punteras actualmente, como decía ella, inteligencia artificial y todo eso, que también está rezagada. Pero cuidado, cuando hablamos del rezagamiento alemán y todo eso, no seamos tampoco catastrofistas. O sea, seguimos viviendo en un país rico. Lo que pasa es que es un país rico con unas bolsas de pobreza inmensas. O sea, hay un 20% de la población alemana que vive al límite de la pobreza. Cuando hablamos de pobreza a estándares europeos. No estamos hablando de pobrezas de otras regiones. Pero eso hay que tenerlo en cuenta y eso implica también descontento y eso implica voto a la AfD. Una cosa... ¿significa estar más cerca también de ese objetivo de dejar de depender tanto del comercio de China y naturalmente de la energía, que aparentemente no va a volver la energía que se compraba desde Rusia?
No, estas reformas no lo están haciendo. ¿No? Yo creo que sí son un buen intento, pero al final es un cambio de mentalidad y no se está tocando nada lo de los precios de la energía, que es uno de los problemas porque no se está tratando de hacer más negocios en Alemania. ¿Jennifer? Yo diría, al fin, puede ser el primer paso. Y yo creo que voy a decir algo que quizás el país no quiere oír. Todo eso no es solo un problema del gobierno, es un problema de toda una sociedad. Y por eso doy la razón a Merz por una vez, en que ha pedido, después de presentar las reformas, ha dicho, ayúdenos. O sea, contribuyan. Yo creo que tiene mucha razón con esto. La democracia hay que cuidarla ante todos y también la política requiere de compromisos. Las reformas nos van a doler a todos. O sea, es la única forma de cambiar. Pero si todos gritan, algo habrán hecho bien, si todos están quejándose. Yo lo veo como un cable bastante constructivo, porque la política alemana se basa en acuerdos políticos de distintos países, distintos partidos que han estado coalicionando durante la recuperación de la democracia, post la caída del muro. Tengo que preguntarles la pregunta del programa, pero antes, muy brevemente, ¿qué respondió nuestra comunidad de YouTube? Modelo alemán, reflote o abismo. Mire, atención, porque un 26% opina que las reformas harán recuperar al modelo alemán, otro 24% asegura que las reformas no son suficientes para salvarlo y un 50% considera que el modelo alemán ya no funciona en estos tiempos. Dicho esto, entonces, ¿qué opinan ustedes? Es la pregunta de nuestro programa, la vuelvo a citar, modelo alemán, reflote o abismo. Gemma. No seamos tampoco tan pesimistas. Yo creo que no estamos ante ese abismo tan dramático que se quiere pintar. Yo creo que Alemania eso sigue siendo un país fuerte y que estamos aún muy lejos de caer en ese abismo que teóricamente tenemos los deditos así, pero yo creo que tampoco es tanto. A mí me trae mucha esperanza cuando conozco el trabajo de las pymes en Alemania, que son las mayores, que son las que más dan trabajo en Alemania. Yo creo que la empresa privada sabe que necesita más digitalización y yo creo que independientemente de lo que haga el gobierno, no, ellos ven su responsabilidad que asumen por los trabajadores. Así que creo que tengo un poco de esperanza de que salga a flote. Muy bien, esperanza por Alemania. Jennifer Wilton. Yo creo que si Alemania da el giro de despedirse del antiguo modelo Alemania y todos nos ponemos de acuerdo de crear un nuevo modelo, eso sí, y puede ser el primer paso. Y yo al final destaco la enorme resiliencia del pueblo alemán después de la caída del muro y de todas las guerras. Sí, este pueblo puede. Bueno, soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y también con Gemma Casadeval, Diana Luna y Jennifer Wilton en esta mesa a fondo. Un abrazo para ustedes desde Berlín y bueno, ojalá les guste el programa. Hasta pronto.